Buenos días, mi nombre es Andrea Obrox, soy su gerente de Cámara Alemana y pues les voy a hablar un poquito más de la Cámara. Somos una institución no lucrativa. Somos miembros de la Cámara Regional Alemana para Centroamérica y el Caribe, también de la Federación de Cámaras de Comercio en Alemania, que son más de 180, y también de la red de cámaras alemanas en todo el mundo. Esto pues nos da grandes ventajas a la hora de cumplir nuestra misión, que es promover, impulsar y estrechar las relaciones comerciales, industriales y de turismo, no solo en Alemania, sino que con el resto del mundo. Y pues nos convierte en una plataforma comercial e industrial ideal para nuestros socios y para cualquier persona interesada en, como decía, hacer negocios con cualquier país del mundo. Incluso pues en Guatemala tenemos los contactos y las herramientas para poderlos apoyar también, ¿verdad? Este año cumplimos 55 años de servicio en Guatemala, así que qué mejor muestra de la importancia de la Cámara para los negocios. Así que bueno, cualquier cosa estamos para servirles. Ahorita pues no me queda más que presentarles a los expositores. La moderadora va a ser Marinés Arenales. Es abogada y notaria graduada en la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una especialización en Derecho de Empresa por la Universidad Católica de Chile. Es socia fundadora de BLP en Guatemala y directora de las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Bancario y Financiero y Fiscal. Es miembro de la International Bar Association y el Colegio de Abogados de Guatemala y es reconocida por las revistas Chambers and Partners y de la International Financial Law Review. Luego tenemos a Rogelio Muñoz. Él es abogado y notario, magíster en asesoría en tributación, asociado senior de BLP en Guatemala. Se especializa en las prácticas de impuestos y derecho corporativo. Ha asesorado a diversas industrias locales y multinacionales en la optimización de sus recursos, brindando soluciones prácticas, financieras y legales. Es miembro de los comités fiscales de la International Bar Association y de la Employment Law Alliance. Y por último tenemos a Alci Martínez. Es abogada y notaria con especialización en Derecho Bancario, Seguros y Mercados Financieros, asociada senior de BLP. Se especializa en las prácticas de banca y finanzas, derecho corporativo y transaccional e impuestos. Ha asesorado a reconocidas instituciones bancarias y financieras en procedimientos de debida diligencia, en otorgamiento y financiamiento de créditos y la estructuración de complejos contratos de préstamo a compañías nacionales y transnacionales. Goza de reconocimiento de la prestigiosa publicación Chambers and Partners. Así que, bueno, los dejo ya con los expositores y espero pues que les guste y los invito en verdad que pregunten y aprovechen. Muchas gracias, Andrea, por esta introducción. Para BLP es un gusto estar compartiendo con la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana. Mi nombre es Alci Martínez, soy abogada asociada de BLP y en esta oportunidad quiero aprovechar para presentar un poquito la firma. BLP cuenta con presencia regional en Centroamérica y además tiene presencia con unas oficinas de representación en México y en España. Asimismo, BLP cuenta con más de 27 áreas de práctica, lo cual resulta muy beneficioso para nuestros clientes. Algo que quisiera comentarles en este momento es que BLP significa Business Law Partners. Eso significa que nosotros como abogados queremos ser verdaderos aliados de su empresa. Y es por eso que en esta ocasión nosotros queremos compartir con ustedes las herramientas para la renegociación de sus obligaciones contractuales y bancarias, no solo desde la perspectiva legal, sino que también desde la perspectiva práctica. Es por ello que en este momento le cedo la palabra a Rogelio Muñoz para que nos comente de este tema. Perfecto, muchas gracias a todos por conectarse, gracias de nuevo a la Cámara Alemana, gracias Andrea. Y bueno, el objetivo de esto es que al finalizar estos minutos de interacción, usted cuente con accionables prácticos para dar pasos hacia beneficios en su empresa. Todos sabemos y estamos conscientes de las repercusiones que ha tenido no solo el COVID, sino las disposiciones
presidenciales, las medidas de seguridad y de restricción, no solo a nivel local, sino internacional. Es por eso que es importante abordar estos temas y el nombre del juego hoy día se llama liquidez. La liquidez es su habilidad para cumplir obligaciones de corto plazo. Flujo de caja para seguir operando. Es por eso que hoy también queremos abordar ese tema desde una perspectiva práctica sin dejar de tener el componente legal también. Si las ventas fueran el corazón de su empresa, la liquidez es la sangre que lleva vida y lleva operatividad a cada una de las áreas de la misma. Entonces es importante también abordar este tema. Mucho se ha oído ya y sonará trillado en que ahora hay que ser dinámico, ágil, flexible para poder continuar el trabajo de ventas. Sin embargo, también hay que enfocarse en la parte de los gastos, ¿verdad? Porque los gastos pueden representar un pasivo circulante importante, más aún si son los gastos fijos, ¿verdad? Y hoy queremos hablar de ideas, de herramientas para que usted voltee a ver sus gastos fijos, vea cuáles de esos corresponden a su pasivo circulante y haga algo al respecto y logre entonces ayudar y apoyar la liquidez en su empresa. Continuando entonces con este tema, hago referencia breve a ciertas categorías de gastos que usted debe considerar. Los gastos fijos de corto plazo, o sea, que deben cumplirse ya sea quincenal, mensual o trimestralmente, quiero exponerlos aquí en la siguiente slide. Por ejemplo, los arrendamientos, el espacio físico por el cual usted paga una renta, es un gasto a corto plazo porque al sumo va a ser mensual y que probablemente hoy día tenga que hacer usted un análisis respecto al valor agregado que está aportando a su operación. La planilla o fuerza laboral definitivamente es un gasto importante y si no fuera quincenal, pues al menos mensualmente usted tiene que proveer de los recursos para honrar esos compromisos también. Financiamiento es otro rubro dentro de un gasto recurrente que usted debe considerar y vamos a hacer un análisis respecto a eso también. Hay ciertas contrataciones que involucran órdenes de compra periódicas y mínimas, ciertos contratos de suministro o distribución, sobre todo en los que hay exclusividad, incluyen este tipo de parámetros. Entonces, usted debe considerar qué puede hacer al respecto e incluso voltear a ver ciertos impuestos que por sus características son exigibles al corto plazo. Por ejemplo, el impuesto de solidaridad. Este es un impuesto trimestral y que en algunos casos, bueno, se computa con los resultados del año anterior. Vamos a platicar brevemente de eso. El UCI se discute si es un devengo anual, pero el efecto práctico es que trimestralmente se debe hacer y honrar el pago del UCI o pena de sanción de no hacerlo. Considerando entonces este tipo de ingresos y de gastos, vamos entonces a explorar la renegociación y es por un sentido práctico. Mucho se ha hablado ya de las herramientas legales a su disposición en cuanto al cumplimiento de los contratos. Ahora usted ya ha escuchado acerca de la fuerza mayor, del caso fortuito o de la onerosidad sobrevenida. Hoy no vamos a abordar a profundidad esos temas, solo una breve mención para contextualizarle. Tanto la fuerza mayor como el caso fortuito pueden invocarse en el momento que el cumplimiento de un contrato se vuelva imposible. Sin embargo, considere lo que aquí nosotros exponemos y es, para hacer valer alguno de estos mecanismos, usted va a tener que iniciar un juicio de conocimiento que vamos a presumir en este momento que va a ser en los tribunales de justicia, aunque se puede también vía el arbitraje. Se tiene entonces que hacer prueba y probar los extremos importantes. La externalidad, que fue un factor externo, el que produjo la imposibilidad de cumplir con un contrato, el que no haya sido previsible, o sea, la imprevisibilidad, y esto es un tema de criterio, ¿verdad? Porque no es la primera pandemia mundial, no es la primera de estas epidemias, ¿verdad?
Entonces, ¿qué tanto fue imprevisible o no? Es un punto que se tendrá que dilucidar en este proceso. Y también la imposibilidad de superar las consecuencias, ¿verdad? Y aquí hay un tema de discusión sobre la debida diligencia y que los ajustes tienen que ser apropiados para poder hacerle frente, no que vaya a ser igual de fácil, seguramente será más difícil, pero no necesariamente imposible. Estas consideraciones aplican para fuerza mayor, caso fortuito, incluso para onerosidad sobrevenida, donde se analiza si hay una desproporción significativa que hace inviable para una de las partes el contrato. El efecto práctico es que se solicita la terminación o el cumplimiento diferido, no perfecto, no como se había acordado, pero sí cumplimiento al final. Habrá que considerar si terminar las relaciones es realmente el interés de su empresa o simplemente pasar esta maratón, ¿verdad? Porque no es un sprint, es una maratón de liquidez la que hay que saber correr para llegar hasta el momento donde se recupere algún sentido de normalidad y habitualidad en las operaciones. Consideren que en estos 3 escenarios hay un aspecto del tiempo que tiene que validar. No se prevé que sea inmediato, hay que considerar un plazo de años para que uno pueda tener una resolución favorable. Y por supuesto, honorarios legales en su momento. Bajo este contexto, nosotros nos hemos puesto en los pies del empresario y entendemos que la negociación puede ser una mejor opción desde un punto de vista costo-beneficio. Así que vamos a entrar ya a las herramientas prácticas. Tome en cuenta que cada tema se debe analizar caso por caso, ¿verdad? Las circunstancias individuales. No es una opinión legal lo que hoy podemos ofrecerle, pero sí el expandir la mente a posibilidades que pueden ser de mucho beneficio de aplicación inmediata. Primera herramienta que le queremos comentar y es el mindset o el estado en la mente que todo es negociable. Usted dirá, eso es algo superfluo. ¿Cómo puede ser eso una herramienta? Es vital. Es vital que usted esté convencido de que todo es negociable. Porque si usted no admite ese pensamiento en su mente, entonces usted o no lo va a intentar o simplemente se va a dar por vencido anticipadamente ante el primer correo que ignoren o ante la primera llamada que rechacen. Usted dispondrá ya no seguirlo intentando. Y este mundo lo que nos ofrece constante es una cosa y es el cambio. Y si los cambios suceden, entonces también se pueden hacer las modificaciones. Los contratos son pactos entre las partes y ley entre las partes, claro que sí, pero también las partes pueden decidir cambiarlos. Entonces, no solo entre con la disposición de que todo es negociable, sino también con altas expectativas. Usted tiene que creer en el resultado positivo que va a obtener, porque entonces no va a dejar cosas valiosas sobre la mesa, ni rendirse prematuramente. Ya con esta mentalidad, es importante que también usted se prepare y se disponga a prepararse a la negociación. Cuando uno sabe que todo es negociable, uno se prepara para ello, para tener un mejor resultado. A veces es importante considerar que uno se va a topar con partes dominantes en la negociación. Pero sepa algo, tenemos algo en común todos, y es que el piso se nos movió. Las circunstancias han cambiado para todos. Y vea que nosotros hemos tenido la experiencia que partes dominantes en una relación, ¿sí? Lo que han dispuesto es contactar y tomar la iniciativa de contactar a sus deudores para preguntar cómo están bragando la marea, ¿verdad?, de esta situación y cómo pueden ellos afrontar las obligaciones que tienen. Incluso personas que tienen contratos forzosos que garantizan, por lo menos legalmente, el ingreso o un flujo por algún tiempo específico, están abriéndose a escuchar cómo están, porque ellos también tienen que medir su propia contingencia. ¿Hasta cuándo van a recibir realmente ese ingreso? ¿Verdad? Entonces ellos quieren estabilizar sus ingresos a través de mantener relaciones largas, ¿verdad? Y medir entonces su liquidez de esta manera. Es importante entonces que usted tenga esta postura, tenga usted la preparación, tenga usted la convicción de que
puede tener un buen resultado para entonces llegar a negociar con el tomador de decisiones. Esto es muy importante. A veces toca interactuar con intermediarios, pero es el tomador de decisiones con el que nosotros tenemos que interactuar. ¿Por qué? Porque el intermediario no tiene sus necesidades ni sus intereses y no las va a transmitir igual. Regularmente, el que toma las decisiones va desde los mandos altos para arriba. Háblese de gerentes, gerentes generales, administradores únicos, los mismos dueños o accionistas. Si le toca interactuar con un intermediario, busque la manera de tener acceso a la otra persona y dirija sus esfuerzos a negociar con el intermediario el acceso con el que toma las decisiones. Una vez usted llegue a un acuerdo con el tomador de decisiones, ya será solo de finalizar de la manera apropiada, que es a través de suscribir y documentar de la manera apropiada los nuevos acuerdos. Idealmente que fuera en la misma forma como se suscribió el contrato inicial. Por ejemplo, si usted firmó un arrendamiento en escritura pública, la modificación, aunque sea temporal, debe también constar en escritura pública. Pero entendemos también la agilidad de las transacciones. Entonces, con que haya un intercambio escrito y una constancia escrita, ya es indicio de prueba. Un correo electrónico que intercambien, incluso una conversación en WhatsApp, mejor aún si es una nueva orden de compra con las nuevas condiciones, y ya les decía yo el caso ideal de un nuevo contrato. Así que documente eso y dispóngase para negociar. Segunda herramienta, muy importante, la información es poder. El que tiene datos puede ayudar a las conclusiones. Y si usted presenta los datos apropiados, las conclusiones se pueden inclinar hacia su favor. ¿Cuál información debo reunir? Empecemos por la propia. Esa es la primera. Debe usted ser consciente del análisis financiero, el análisis contable, el análisis legal, el análisis fiscal de impuestos, laboral, en fin, entender su situación como un todo y ver dónde está usted parado el día de hoy. Lo que no queremos es renegociar, cavando un hoyo del que después no vamos a poder salir. Hay empresas que antes del COVID ya estaban en situaciones críticas. Entonces, es importante definir si es viable seguir. Si fuera no viable continuar, no se desanime, porque también en unos instantes vamos a abrir ideas a los que tal vez no pueden continuar por sí solos. Conozca también su competencia. No solo del lado de las ventas, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo están logrando ellos vender? ¿Qué implementaciones están haciendo? ¿Verdad? Ahora el delivery y ahora domicilio, ¿verdad? Etcétera. Sino también del lado de los gastos. ¿Por qué de los gastos? Porque hoy día se abren oportunidades para sinergias, para alianzas, aunque sean temporales, pero que puedan implicar usted reducción de esos gastos fijos que son difíciles de afrontar hoy día, ¿verdad? Las cámaras gremiales, por ejemplo, son lugares de reunión de competidores, pero con un espíritu de un mismo frente, de una misma negociación frente a alguien más. Busque, consulte, pregunten en las gremiales. En las cámaras, la asociación de la Cámara Alemana es un excelente vehículo para que usted pregunte qué han escuchado. Ellos están muy activos, me consta que Andrea ha estado involucrada en reuniones, incluso con el sector público, ¿verdad? Tienen información a la mano que usted puede aprovechar. Entonces, haga sus consultas porque pueden haber oportunidades ahí también. Y finalmente, conozca a su proveedor o al cliente, o sea, el que le debe o al que usted le debe. Escúchelos. Cuando uno negocia, el primer instinto es empezar a justificar o a hablar de la propuesta o la situación actual de uno. Conténganse y lo primero que debe hacer es escuchar. Si la otra parte no comunica mucho, haga preguntas y sobre todo preguntas abiertas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo estás enfrentando? ¿Qué has hecho con tu fuerza laboral? Yo tuve que contratar más. Ojo, si tuvo que contratar más, quiere decir que su postura no es tan crítica
y entonces puede soportar una propuesta que usted le haga modificando el pacto inicial. Así que tómese el tiempo y el esfuerzo de escuchar porque van a ser insumos importantes. Luego de tener información, luego de estar dispuesto y preparado a negociar, es importante que usted prepare su propuesta. Y la propuesta usted la debe poder justificar. Justificar le da a su propuesta ese sentido de justicia, ese sentido de credibilidad. Entonces, justifíquela con criterios objetivos, no una propuesta que venga del alma o simplemente del querer. Justifíquela con criterios objetivos. Ya le daré yo algunos ejemplos de cómo esto se puede materializar, ¿verdad? Pero usted puede soportar lo que usted está pidiendo con la información que tiene a la mano. Cómo ha estado el mercado, cómo se están comportando los locales, qué están haciendo a nivel nacional, qué están pasando en las cámaras o en las gremiales, ¿verdad? Aparte de justificar su propuesta, usted lo va a tener que balancear con permitir cierta movilidad y espacio para negociar en su propuesta inicial. Porque la sensación de gana-gana la va a tener la otra parte según haya podido moverlo a usted de su postura inicial. Si usted la postura inicial la propuso pegada al margen o a lo último que podía conceder, entonces no va a poder ofrecer moverse de ahí y no va a haber una sensación de gana-gana que es importantísima no solo para llegar al acuerdo, sino para que este se sostenga por el tiempo que vaya a ser. Entonces, debe usted tener un margen y encontrar entonces esa justificación con datos objetivos, con el margen para moverse, le va a dar una postura correcta para iniciar la negociación. Recuerde que la otra parte va a hacer lo propio. Y si los dos justifican de manera apropiada su postura, lo más probable es que lleguen al centro y que sea ese punto medio el acuerdo final, que ya será un buen avance. Regresando a nuestros gastos fijos, ¿cómo se concretiza o cómo se ve en la práctica estos ejemplos? Hablemos del arrendamiento. Un arrendamiento que hoy día no le produce el valor agregado como antes porque está dentro de un centro comercial. Cero actividad. El valor que le está agregando es el valor de una bodega. Ok, usted puede justificar objetivamente, el decir, condóneme los meses que no la estoy utilizando. Pero usted tiene que dejar lugar y margen para moverse. ¿Cuál puede ser ese margen? Puede ser el mantenimiento, que es una propuesta interesante, porque el mantenimiento puede estar compuesto también de aspectos variables. El consumo de luz eléctrica, que ha de haber bajado. El consumo de agua, por ejemplo, que pudo haber bajado. Entonces, usted puede proponer, pero también moverse. En cambio, en un contrato donde el local sigue siendo de un valor agregado, pero como las farmacias, por ejemplo, ellas pueden continuar sus operaciones, pero seguramente las ventas pudieron haber bajado, porque sí, el alcohol, las mascarillas se agotaron, pero y el jarabe para la tos o el cofal para las heridas, ya para los dolores, ya la gente no lo está comprando. Entonces, si sus ventas bajaron, aunque usted siga operando en el local, usted puede tratar de indexar su renta a las ventas, por ejemplo, que es un esquema muy usual en ciertos lugares donde hay una porción fija, pero también hay una porción variable. Lo que le estoy tratando de exponer es que debe usted intentar convertir sus gastos fijos en gastos variables para que entonces sea más fácil soportarlos. La planilla, siempre respetando los derechos mínimos adquiridos, usted puede negociar con el trabajador un cambio en la modalidad temporalmente a trabajos de medio tiempo o incluso trabajos por hora. Son consideraciones que usted tiene que tomar en cuenta. Los pedidos para el inventario, el activo circulante que me va a ayudar para generar liquidez. Probablemente sea difícil hoy adquirir las cosas como antes, pero una postura que usted puede justificar es, deme a consignación el producto que yo necesito para vender y generar ingresos. Cuando yo lo venda, yo se lo pago. Eso es justificable hoy en día. Otra cosa que puede ser justificable es cambiar el inventario. Sustitúyame el inventario que no estoy rotando por el inventario que sí estoy rotando, el que tiene mejor éxito,
¿verdad? Mejor rotación. Entonces usted reduce o sustituye su cuenta por pagar, puede incluso pedir un plazo diferido de cumplimiento de lo mismo y haber ganado una posición ahí. Respecto a los impuestos es difícil, ¿verdad? No hay negociación ahí más que lo que la ley permite y conceda. En el caso del ISO, considere los diferimientos y en el caso del UCI, pues la multa es del 5%. Usted puede decir, bueno, pago un UCI muy alto y me sirve más ese dinero ahora para moverlo que para pagar un impuesto y más adelante le hago frente a la sanción del 5%. Son ideas que usted debe considerar. Y respecto al financiamiento, yo creo que es un momento oportuno para que Alci, nuestra experta en estos temas, nos pueda dar las consideraciones al respecto. No olvide que nos puede empezar a dejar sus preguntas para responderlas más adelante. Gracias. Muchas gracias, Rogelio, por lo que nos ha comentado hasta ahora y muy buenos días a todos. Me parece que el tema que usted nos plantea en este momento es adecuado para continuar la línea de análisis sobre la situación financiera de las empresas. Y es que en este momento la situación financiera está siendo analizada con base a dos factores externos que verán en la siguiente presentación y que son el COVID-19 por un tema sanitario y especialmente las disposiciones gubernamentales que han sido tomadas no solo por el gobierno de Guatemala, sino que por los distintos gobiernos alrededor del mundo. Y es que, ¿qué pudo haberle afectado a usted o a su empresa del COVID específicamente? Bueno, puede ser que alguno de sus colaboradores se haya enfermado o usted haya tenido que cerrar para hacer una desinfectación del lugar, o bien puede ser que usted voluntariamente, implementando medidas de trabajo a distancia, haya decidido cerrar su negocio. Si no ese es el caso, seguramente usted se vio afectado por las disposiciones gubernamentales si es que la venta de sus productos o los servicios que usted presta no se consideran esenciales y entonces haya tenido usted que cerrar su negocio. Entonces, teniendo en cuenta esos factores, en este momento todo el equipo gerencial, todo el equipo de administración e incluso los accionistas están haciendo un análisis que no hicieron el año pasado y que están cambiando las proyecciones que ustedes tenían del 2019 para el 2020. ¿Y qué están ustedes afrontando en este momento? Bueno, tomar decisiones. ¿Mi empresa necesita financiamiento o mi empresa no necesita financiamiento? Y ahora lo que haremos es que vamos a abordar estos escenarios por separado. Y vamos a iniciar por el escenario en el que su empresa no necesita financiamiento. ¿Cuáles podrían ser las causas por las que su empresa no necesita financiamiento? Bueno, inmediatamente lo que viene a mi mente es lo que estaba comentando Rogelio del análisis respecto de los gastos y los ingresos. Y es que si usted no necesita financiamiento, probablemente es porque sus ingresos son mayores respecto de sus gastos, sean estos fijos o variables. Esto quiere decir que su mismo negocio está produciendo y eso es lo que le permite a usted permanecer a flote durante esta época de crisis. Pero seamos realistas, la minoría de empresas se encuentran en esta situación. Quizá lo estuvieron en los primeros meses, pero en este momento es posible que su empresa necesite ver otras alternativas, porque sí que necesita hacerse de dinero para poder continuar cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, antes de usted tomar la decisión respecto de contratar un crédito, por ejemplo, usted puede hacer otras consideraciones y puede utilizar otras herramientas. Por ejemplo, usted tiene
ahorros. Y esa es una herramienta que usted puede utilizar para darle movimiento, tener liquidez y cumplir sus obligaciones. ¿Cuál sería, digamos, lo que usted tendría que considerar al momento de hacer uso de sus ahorros? Si usted tiene un depósito a plazo fijo, seguramente le cobrarán alguna penalización por retirar el dinero antes de tiempo. Pero, ojo, puede ser que esa penalización sea menor respecto de la tasa de interés que le cobraría un banco al solicitar un crédito nuevo o al ampliar el crédito que usted ya tiene. Entonces, justo este es el análisis que tiene que hacerse, porque puede ser que usted pueda continuar por estos meses sin necesidad de ir a un banco. ¿Qué otra herramienta podría tener su empresa? Por ejemplo, podría ser que usted tenga cuentas por cobrar, cuentas sólidas y cuentas de empresas que quizá continuaron trabajando en este tiempo y que tienen liquidez para pagar. En ese supuesto, entonces usted puede hacer un análisis y optar por ejemplo, descontar esas cuentas por cobrar. O quizás son facturas cambiarias y las puede descontar. En este caso, usted no está teniendo ni solicitando un crédito, sino lo que usted está haciendo es teniendo dinero ahora. Por ejemplo, si sus cuentas por cobrar ascienden a 100 y estas van a ser pagadas por probablemente 30, 60 o 90 días, pero usted necesita el dinero ahora, las descuenta y entonces usted va a obtener, por decir algo, 80 ahora. Un poco el valor del dinero en el tiempo, pero que es importante porque le va a permitir a usted cumplir sus obligaciones sin tener todavía un crédito. ¿Qué sería importante acá tal vez? Y yo les diría, bueno, veamos cómo está el tema de la caja, el flujo respecto de mis obligaciones, porque sería bueno irlas cuadrando para que así ustedes no se queden sin liquidez y sigan cumpliendo sus obligaciones. Ahora, ¿qué otra opción tendrían ustedes? Y que de esto ya adelantó un poco Rogelio, es el tema de la negociación de las obligaciones contractuales. Ya Rogelio se había adelantado con mencionar el tema de los contratos de arrendamiento, pudiendo ustedes negociar el monto de la renta para que sea menor o bien pedir un tiempo, algunos meses en los cuales ustedes no la van a pagar. Pero esta renegociación no solo se limita a temas comerciales como la renta o a temas de planilla, teniendo en cuenta temas laborales o hacer negociaciones con sus proveedores, sino que usted también lo puede aplicar para las obligaciones contractuales que actualmente tenga su empresa. En este escenario, usted no está aumentando el crédito que tiene, sino más bien está renegociando los términos. Y probablemente usted se pregunte en este momento, bueno, ¿qué podría yo negociar? Porque tenemos la creencia de que no se pueden negociar los términos con los bancos. No obstante, el 19 de marzo del 2020 se emitió una resolución en el que se abordaban los temas que podían ser negociados por los bancos. Ustedes verán en la siguiente diapositiva que hay 3 temas en especial que pueden ser considerados con los créditos que ustedes ya tienen. Y el primero es la tasa de interés y el plazo de los créditos. Es decir, usted puede negociar la tasa de interés de manera que sea menor respecto al crédito que tiene y los plazos para extenderlos en el tiempo. Esto está acompañado del segundo tema que aborda esta resolución y es el esperas y diferimientos en el pago de sus créditos. Si usted tiene un crédito y vencía en estos meses, pues usted pudo acercarse a su banco, probablemente ya lo hizo, para pedir extender el plazo para pagarlo. Ahora bien, ¿qué hay que tener en cuenta? Quizá en este tiempo usted no estará pagando el crédito, pero seguramente le estarán cargando el interés por el uso de dinero y la disposición de ese dinero que usted está haciendo en esos meses. Entonces, eso es algo que usted tiene que tener muy en mente. Pero esta resolución no se limita a esos temas, sino
también le dice que usted puede negociar cualquier otro término y condición y someterlo al análisis de su banco. Todo esto era aplicable para los meses anteriores. No obstante, el domingo por la noche, el 10 de mayo, el presidente de la República de Guatemala, en cadena nacional, acompañado del presidente de la Junta Monetaria y del presidente de la Asociación Bancaria, hicieron un énfasis especial en todas las medidas financieras que están tomando las instituciones bancarias y las instituciones financieras para apoyar a los deudores derivado de la situación COVID y que se vean especialmente o directamente afectados por estas situaciones. ¿Y qué incluía este comunicado? Bueno, que no se le iba a cobrar interés por mora a los deudores tanto en el uso de sus tarjetas de crédito como en cualquier otro crédito que tengan. Y esto era aplicable para los meses, es aplicable para los meses de mayo, junio y julio. Entonces, estas disposiciones son importantes y definitivamente que vienen a aliviar la situación financiera de la empresa. Pero a nosotros nos gustaría hacerle una recomendación y vamos a empezar por un tema que mencionó Rogelio y lo verán ustedes en la siguiente diapositiva, y es creatividad y negociar. La situación actual ha hecho que los empresarios se muevan y todos más bien nos movamos a pensar fuera de la caja, porque nuestro negocio, que antes era físico, ahora está en línea. Y hay ciertos factores que tal vez no se están considerando, pero que son importantes y que ustedes deben saberlos porque de alguna manera están modernizando las opciones que ustedes están dando al mercado. Por ejemplo, ustedes están haciendo ahora uso del Internet para ofrecer sus productos y servicios. Están haciendo uso de WhatsApp, están haciendo uso de las plataformas digitales o de algunos medios sociales para ofrecer sus servicios y sus negocios. ¿Qué debieran considerar acá? Que están haciendo contratos, ofertas de aceptaciones a través de medios electrónicos. Y en Guatemala hay una ley específica que aborda este tema y que usted pudiera verse apoyado por sus asesores para encontrar algunos mecanismos que les permitan documentar de una manera eficiente esa aceptación y esa conclusión y formalización de contratos que usted está haciendo por medios electrónicos. ¿Qué otro tema debiera considerar? Por ejemplo, la protección de los datos que usted está recibiendo. Y entonces ahí hay disposiciones y hay ciertos mecanismos que usted tiene que seguir para proteger esa información que usted está recibiendo de terceros y que no sea compartida con nadie más. Entonces, todas estas herramientas son muy buenas y nos están llevando a pensar fuera de la caja y han permitido que los negocios continúen. Ahora bien, ¿qué necesitamos pensar en la parte financiera? Bueno, la solución inmediata y temporal, que sería acogerse a las medidas que están dictando el gobierno y demás instituciones, que los va a ayudar en un periodo de tiempo, o bien pensar a largo plazo. Y acá es donde nosotros quisiéramos poder apoyarlos a ustedes, porque pensamos como verdaderos aliados que somos de nuestros clientes, que lo importante es poder renegociar, hacer una reingeniería financiera de su empresa. Financiera, por supuesto, acompañado de lo legal. Y es que si usted se acoge a estas medidas y no paga en mayo, junio, julio, en agosto usted tendrá que hacer frente a estas obligaciones. Pero si usted no hizo este rediseño, probablemente no tenga la liquidez suficiente para poder cumplir sus obligaciones en agosto. Entonces, esta sería nuestra recomendación inicial en este tema. Ahora bien, si usted ha hecho un análisis y definitivamente concluye que necesita crédito, como se menciona en la siguiente diapositiva, es porque usted no tiene la suficiente liquidez, porque no tiene ahorros, porque no tiene cuentas por cobrar que pueda descontar, o porque aún cuando ha negociado las obligaciones contractuales y bancarias, esto no es suficiente y tiene que solicitar un crédito. ¿Qué podría suceder acá? Dos opciones. Usted ya tenía un crédito
y en este caso no solo está renegociando los términos, sino que además está solicitando una ampliación, o bien usted no tiene un crédito y tiene que solicitar uno nuevo. Hoy nos acompañan personas y empresas que ya han tenido la oportunidad de solicitar créditos con anterioridad, pero también nos acompañan empresarios, por lo que trataremos de abordar de una forma muy breve cuáles son los pasos y los requisitos que tienen que cumplirse para poder tener un financiamiento, y esto lo vemos en la siguiente diapositiva. Entonces, lo primero que usted se va a preguntar es con quién puedo contratar un crédito. Y es que usted lo puede hacer con las instituciones bancarias nacionales. Como ustedes saben, los bancos son entidades que están sujetas a la supervisión de la Superintendencia de Bancos y que solo pueden hacer aquellas actividades que están en la ley o bien para aquellas a las que solicitaron una autorización especial, siempre relacionadas con el giro del negocio. Si usted ingresa a la página de la Superintendencia de Bancos, le aparece un listado de los bancos nacionales con los cuales usted puede contratar un crédito. Pero también, y si está dentro de sus posibilidades, es importante que sepa que puede contratar un crédito con bancos extranjeros y eso es perfectamente válido de conformidad con la legislación guatemalteca. Entonces, ahora que usted ya sabe con quién puede contratar, la siguiente pregunta que se hace quizá es, ¿qué tipo de crédito tengo que contratar? Y bueno, realmente para responder esta pregunta tendríamos que ver el destino que usted le va a dar a ese dinero. Puede ser que usted necesite un crédito para el financiamiento en el que probablemente tendrá un desembolso nada más, o puede ser que usted necesite una línea de crédito y con desembolsos parciales que básicamente tendría la operatividad de una tarjeta de crédito, por decirle algo, o bien podría ser a través de los descuentos que se mencionaron con anterioridad. Para todo esto, es importante que sepa que usted tiene que presentar solicitudes a los bancos y cumplir con la entrega de cierta información, documentos contables, tributarios, corporativos, y que son muy importantes. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué son importantes todos esos documentos? Bueno, son muy importantes porque es su presentación. Es que también están ustedes, no solo para que les otorguen el crédito, sino para garantizar al banco. Y por eso es que antes de hacer su solicitud, es importante que usted tenga bien arreglados sus estados financieros, por ejemplo, y los documentos legales que le van a pedir, que incluirán la autorización para el crédito. Entonces, esta que es su carta de presentación es muy importante para que usted se presente como una empresa sólida, responsable, con capacidad de pago. Entonces, ¿qué se diría después de esto? Y lo verán en un esquema en la siguiente diapositiva. Es que usted, habiendo hecho la solicitud, habiendo presentado la documentación, hay un tema muy importante y es la formalización de los documentos de la transacción, que incluyen tanto la firma de crédito como en las garantías. Y acá me quiero detener un poco porque nos parece que esta es la verdadera herramienta que complementará todo el análisis financiero, las garantías. Las garantías, como se muestra a continuación, están afectando su patrimonio, su operación a favor del banco. Y es que el banco tiene que saber que usted puede pagar el crédito y en caso de que no pueda, usted podrá hacer frente con algún bien de ese dinero y que el banco lo tendrá que ejecutar. Tenemos en general y comúnmente escuchamos dos tipos de garantía. La garantía hipotecaria, que se presentará a continuación en la diapositiva, y la garantía fiduciaria. Estas son garantías de naturaleza distinta porque la garantía hipotecaria es un derecho real sobre un bien inmueble que en caso de incumplimiento el banco tendría que ejecutar específicamente, y la garantía fiduciaria, que es una garantía personal y el banco iría en contra de los bienes del deudor o del tercero que haya prestado la garantía fiduciaria para hacerse pago del crédito. Como les mencioné, estas garantías son herramientas que les van a servir a ustedes cuando presenten la solicitud al banco y
determinar finalmente cuál será la garantía. Pero no es la única. Es importante que sepan que tienen que tener su patrimonio muy bien fortalecido porque de repente hay algunas situaciones que ustedes no han considerado todavía. Por ejemplo, puede ser que ustedes tengan contratos de arrendamiento a plazo forzoso, lo que significa de alguna manera que usted tiene garantizados esos ingresos y que podrían constituir un activo de su empresa. Y aquí estamos fortaleciendo a la sociedad que va a solicitar el crédito. Entonces, teniendo esto así, por ejemplo, usted puede considerar en otro tipo de garantías. Se me viene a la mente un fideicomiso de garantía, por ejemplo, en el cual usted aporta sus bienes a un patrimonio fideicometido que tiene un fin específico y que a los bancos les gusta mucho, además porque son bastante certeros para ellos y que junto con la garantía hipotecaria, pues hacen que sus reservas respecto del crédito que le están otorgando sean menores en relación a otro tipo de garantías. Entonces, ya mencionamos el fideicomiso en garantía, pero hay otra alternativa que les podría interesar y esa es la garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria se ha empezado a usar más comúnmente y como podrán ver ustedes en la diapositiva que se muestra a continuación, recae sobre bienes distintos al de la garantía hipotecaria porque esta recae sobre bienes muebles que pueden ser corporales o incorporales, presentes y futuros. Y esto es una maravilla, porque acá usted puede aprovechar las cuentas por cobrar que tiene y que seguramente la recibe en una cuenta bancaria y sobre estos dos tipos de bienes otorgar una garantía mobiliaria a favor del banco. Y además, no es necesario que usted entregue estos bienes al banco, sino que le permite a usted seguir utilizándolos para mantener a flote su operación, porque la garantía mobiliaria puede constituirse con posesión o sin posesión. Y si es con posesión, pues bueno, ustedes los pueden ver ahí, no necesita inscripción porque le entregan los bienes al acreedor, por ejemplo, en el caso de acciones, y si fuera sin posesión, pues ustedes tienen en su poder los bienes que están grabando y deben inscribirlo en el registro de garantías mobiliarias. Aquí tenemos algunos ejemplos sobre los cuales ustedes pueden constituirlo, que incluyen maquinarias, cuentas recolectoras, cuentas por cobrar, acciones, entre otros. Entonces, hasta ahora hemos analizado las garantías como una herramienta que le pueden dar a usted una mejor presentación de su patrimonio y de su operación frente al banco para que le otorguen mejores condiciones el crédito, los plazos y los intereses. Y esta opción es muy buena y en el mercado guatemalteco es usualmente la primera opción que se considera. Pero me gustaría cerrar haciéndole saber que hay otras herramientas con las cuales usted puede obtener financiamiento. Y acá podemos mencionar la Ley del Mercado de Valores y Mercancías, que contempla la posibilidad de hacer ofertas públicas y ofertas privadas de valores, de bonos, de acciones, hacer contratos como el fondos de inversión, en fin, hay varias alternativas que no necesariamente implican ir al banco para que usted obtenga un financiamiento y finalmente el de utilizar la herramienta de los descuentos y el factoraje como se establece en la ley de factoraje. Me parece que todas estas herramientas son muy útiles para ustedes para pensar en otras opciones que no están limitadas a la garantía hipotecaria, por ejemplo, y que tal vez a usted no les servirían porque no tienen un bien. Entonces, es tiempo de hacer otras consideraciones y modernizarnos respecto de las garantías que podemos ofrecer y hacer una verdadera engranaje de la asesoría financiera y legal para que su empresa pueda perdurar en el largo plazo. Muchas gracias por su atención. Eso es todo y los dejo ahora con María Inés Arenas. Muchas gracias, Alci y Rogelio. Como decía Alci en un inicio, nosotros en BLP somos una firma regional con 27 áreas de práctica. Nuestra misión es ser verdaderos aliados de nuestros clientes, de ahí nuestro nombre de Business Law Partners.
El seminario que preparamos el día de hoy es un reflejo de nuestro interés genuino de ayudar a nuestros clientes, yendo un poco más allá de lo estrictamente legal para poderlos apoyar, agregando valor a sus negocios en las otras áreas en las que los abogados también podemos tener un rol activo. En ese sentido, ahora más que nunca, a nosotros los abogados nos ha tocado últimamente participar activamente dentro de los equipos estratégicos de nuestros clientes para aportar ideas prácticas, no estrictamente legales, que les ayuden a los clientes a poder afrontar de una mejor manera esta crisis ocasionada por el COVID. Tenemos ahora 10 minutos para responder algunas dudas. Siéntanse por favor en la libertad de lanzar cualquier pregunta y en caso que no nos diera tiempo de atender todas las dudas, pues estaremos contestándolas directamente en los correos con que ustedes se registraron al webinar. Como primer pregunta tenemos la siguiente, espectador anónimo. Por lo que dure la pandemia, quisiera negociar una alianza estratégica con mi competencia, pero sin que se convierta en algo a largo plazo, sino temporal. ¿Hay algún mecanismo que me permita esto? Me voy a permitir contestar esa pregunta. Creo que es muy buena y creo que lo que refleja es una visión temporal. Y el vehículo que yo le pudiera recomendar ahí es considerar, por ejemplo, los contratos de participación. Estos suele decírseles que son la antesala a una sociedad, ¿verdad? Es como el coqueteo antes de casarse, pero le permite a usted definir reglas claras durante un tiempo específico, no tiene que ser por tiempo indefinido, entonces usted puede disponer de cuánto tiempo utilizar en esta alianza y especificar qué va a aportar cada uno. Tal vez usted solito no puede operar ahora, pero tiene un activo importante, una cartera de clientes, mientras que el otro cliente lo que tiene es inventario que a usted le hace falta. Entonces, hacen una alianza por un determinado tiempo y también estipulan los pactos de cómo se va a deshacer la alianza de mutuo acuerdo en el momento que el tiempo se cumple. Gracias, Rogelio. Tenemos una siguiente pregunta que es, si concreto una negociación en estos momentos, ¿puedo luego también apoyarme en la fuerza mayor si las condiciones se agravan? Excelente pregunta y es importante que tomemos conciencia al respecto. Uno de los requisitos importantes es la imposibilidad de prever. Hoy día más que nunca ya tenemos nosotros la noción de qué puede pasar en el mercado a raíz de pandemias y de disposiciones presidenciales. Sería muy difícil invocar imprevisibilidad si ahora hago una renegociación y la concreto en este tiempo. Por eso es importante que si usted va a obligarse en algo en una renegociación, trate que sea de forma variable para que no sea algo que lo ahorque y usted no lo pueda cumplir. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué pasa si la negociación de mis contratos o con mis proveedores falla? ¿Cuál sería el siguiente paso? Sí, la verdad es que no es un escenario que no haya que considerar. Yo lo que le diría es, no lo vea como un fracaso. Vea que ahora cuenta con más información. Y también es importante que analice si cuando entró a la primera negociación llevaba usted la información suficiente y apropiada. Yo le diría, busque apalancarse, busque alternativas, busque cómo tener una mejor posición de negociación. Tal vez usted estaba negociando solo y si, por ejemplo, se trataba de una renta, entonces usted puede hablar con los vecinos y decir, ahora ya no soy solo yo, ahora somos 4 o 6 que queremos la apertura para negociar. Entonces, buscar esa palanca va a ser importante y también ver alternativas, ¿verdad? Porque usted puede decir, este no era el que estaba buscando, pero resulta ser que hay otras opciones que están mejor que lo que yo al principio estaba pretendiendo. Gracias, Rogelio. Pasamos ahora a las preguntas dirigidas a Alci Martínez. ¿Qué documentos debo presentar para cubrir los requerimientos de los bancos? O sea, ¿cuáles son los documentos corporativos exactamente? Los documentos financieros exactos, etcétera.
Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, los documentos que le soliciten los bancos van a cambiar, van a ser distintos, pero podríamos decir que hay algunos que van a ser iguales en todos. Por ejemplo, les van a pedir sus estados financieros y en la parte corporativa les van a pedir, por ejemplo, las escrituras de constitución debidamente inscritas en el registro mercantil, seguramente las escrituras de modificación, y esto les sirve a los bancos para hacer un análisis de cómo está su situación financiera y también cómo está el capital que tiene la entidad, no solo el capital autorizado, sino que también el capital pagado que se tiene que ver reflejado en los estados financieros. También les van a pedir que presente el acta notarial del nombramiento del representante legal que va a firmar todos los documentos y adicionalmente una resolución corporativa, ya sea por la Asamblea de Accionistas o el órgano de administración, aprobando específicamente la transacción. Podríamos mencionar también el registro tributario unificado, en fin, les van a pedir más documentos, pero yo diría que por un tema legal corporativo, estos son los documentos que usted tiene que tener a la mano para poder presentarle al banco, incluyendo también en algunos casos sus libros de accionistas y algunas certificaciones de algunos compromisos o declaraciones de los representantes legales respecto al crédito que se está adquiriendo. Gracias, Alci. Tenemos ahora una siguiente pregunta. ¿Qué pasa si tengo bienes en el extranjero? ¿Puedo darlos en garantía? Gracias, María Inés. Bueno, la verdad es que sí los puede dar en garantía, pero hay que hacer ciertas consideraciones porque probablemente usted necesita o los bancos necesitan que estén sujetos a legislación guatemalteca y habría que hacer un análisis en conjunto con los asesores del extranjero para ver si esto es posible. ¿Por qué? Porque usted puede tener una ejecución, pero necesita finalmente como banco poder llegar a los mismos para hacerse pago en caso de incumplimiento. Entonces, sería bueno saber qué tipo de bienes son los que usted tiene en el extranjero para hacer el análisis y determinar si se pueden o no dar en garantía y además si dentro de las políticas de los bancos relacionados con los riesgos pueden aceptar la garantía que usted está proponiendo. Muchas gracias, Alci. Tenemos una pregunta para Rogelio. Si yo acabo de realizar una negociación con mi inquilino, pero en 2 meses todo vuelve a la normalidad, ¿cómo recupero ese dinero? Interesante pregunta. Creo que es importante tomar en cuenta que si usted hizo una negociación hoy por hoy y desea luego renegociarlo, debe haber negociado eso en el momento de cambiar las condiciones. Y como lo mencionaba, idealmente dejarlo por escrito. Pensar en recuperar lo que dejé de recibir, creo que también tiene que tener usted el contexto adecuado, ¿verdad? Porque todos estamos sufriendo, ¿verdad? Todos recibimos los embates de la situación. Entonces, usted debe analizar si con lo que va a recibir de la forma que renegociaron o negociaron, usted puede mantenerse a flote. Entonces, no es una mala postura, ¿verdad? Ya cuando las cosas vuelvan a la normalidad, que no sabemos si va a ser realmente en 2 meses, pero si volvieran o poco a poco se incrementa la confianza de las personas en sus ingresos y de no contagiarse, entonces usted puede ir recuperando también ya sus ingresos en el ámbito normal. Ideal es que negocien, que las condiciones duran mientras A, B y C, mientras esté proclamado el estado de calamidad, mientras no se encuentre un antídoto o una vacuna, ¿verdad? Que usted ponga un parámetro para esa temporalidad. Tenemos otra pregunta para Alci Martínez. ¿Sabe qué ajustes reales han hecho los bancos por voluntad u obligación para apoyar a las empresas, especialmente a las pymes? Muchas gracias. Me parece que esta pregunta la hace Job. Y bueno, Job, tenemos conocimientos de algunos clientes que incluso han sido contactados por los bancos respecto de sus créditos para hacer ciertas negociaciones.
aunque hay que tener en cuenta que es importante, si usted tiene un crédito, que su crédito se haya encontrado al día para que los bancos le hayan hecho esta oferta, o bien si usted le hace la solicitud de renegociar los términos, ellos puedan considerarla y finalmente aceptarla. ¿Qué temas le podría yo decir? El diferimiento de los pagos es algo que en verdad se ha visto mucho, pero hay que tener en cuenta que no solo cuando usted difiere el pago, quizá no le van a cobrar la mora, pero sí le van a hacer otros cargos. Y entonces es importante evaluar a qué cargos está sujeto el crédito que usted tiene para determinar qué tan favorable es el diferimiento de los mismos. Y para las pequeñas y medianas empresas, pues también, digamos, estos beneficios les aplican porque son beneficios generales. Y sería importante revisar cómo está su pequeña y mediana empresa, como les mencionaba, respecto al patrimonio, sus activos, para poder dar una garantía probablemente al banco respecto al pago. Pero en principio los beneficios aplican a todo y los diferimientos sí se están otorgando. Yo creo que esta es la última pregunta que nos va a dar tiempo. No sé, Andrea, si me corrige. Es de Leonard Pichilla. En cuestión del factoraje, ¿cómo sé que la tasa que me están dando es la más propicia versus la que me puede ofrecer un banco con cualquier tipo de producto, préstamo? Tal vez si Andrea nos dice si solamente atendemos esta o si nos queda un poco de tiempo para atender otro par de preguntas. No, Marinés, ustedes mandan como consideren. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Andrea. Bueno, gracias, Leonard, por la pregunta. Definitivamente que lo primero sería hacer un análisis, porque recuerde que el interés que usted tiene de un crédito no es el mismo que tiene un tercero, porque para esto se hicieron consideraciones específicas y particulares atendiendo a la capacidad de pago, a la capacidad de liquidez, a su patrimonio, a sus activos, a su operación. Y entonces quizá la tasa que se les está aplicando puede diferenciar un poco. Y algo importante que hay que tener en cuenta es que cuando usted menciona el factoraje, en realidad lo que usted va a valorar en tener el dinero ahora es que lo va a tener precisamente ahora y no en el futuro. Probablemente la tasa sea menor, pero sería importante revisar si usted tiene un crédito, a cuáles tasas y cargos está sujeto en relación a las cuentas que usted tiene por cobrar y cuánto le podría cobrar el banco por esa gestión de entregarle el dinero de manera inmediata, por así decirlo. ¿Por qué? Porque el banco todavía le queda, o a la persona, ¿verdad? Todavía le queda la obligación y la tarea de ir a hacer los cobros. Entonces, yo le diría que lo más recomendable es ver cómo está usted, qué créditos tiene y en relación a lo que tiene por cobrar para determinar cuál de los dos le conviene más. Ok, tenemos otra pregunta de Luis Arzú y Brenda Arevalo que son bastante relacionadas. Dice, me atrasé en el pago de marzo y abril derivado de esta situación. Mi negocio es individual. Quisiera alguna forma para poder renegociar mi deuda. Una persona que no ha pagado la renta desde enero, ¿puedo pedirle que desocupe hoy en día el lugar o debo esperar a que pase el estado de calamidad? Y a muchas personas se agarran de sus derechos olvidando sus obligaciones, porque estamos en crisis y se violaría sus derechos si les pedimos que desocupe. Voy a tomar la respuesta acá y tal vez la voy a partir en dos. Brenda, entiendo que los pagos dejaron de entrar desde enero. Esto quiere decir que no fue COVID y el estado de calamidad que se decretó, entiendo, mediados de marzo en adelante, que afectó el pago de estas cuentas. Entonces, debe usted ver que el cliente o el inquilino que usted tiene dificultades externas o diferentes a COVID. Entonces, es válido plantearse la opción de cambiar de inquilino. Esto lleva a complejidades porque si no es de mutuo acuerdo, entonces se verá obligado usted a instaurar
juicios de desahucio y desalojo. Sepan que ahora los juzgados están trabajando de forma intermitente. Hoy iban a iniciar actividades regulares con turnos. Sin embargo, después de la cadena nacional del domingo, revirtieron esa postura y van a seguir suspendidos. Entonces, las actividades en los juzgados están irregulares. Por eso creo que usted puede negociar y en este caso lo que usted puede negociar es la salida del inquilino que no ha pagado. Entiendo que Luis Arzú, ha faltado a pagos de marzo y abril derivado de la situación. Si es una renegociación que necesitas hacer con bancos, creo que los bancos están abiertos a hacerlo. Alci nos podrá clarificar el tema, pero ¿qué tan interesados están los bancos hoy día de quedarse con los bienes que puedan rematar y ver cómo venderlos en el mercado? Creería que están abiertos a la negociación. Muchas gracias, Rogelio. Siempre esta opción es una alternativa para los bancos, pero hay que recordar que finalmente a los bancos no les interesa quedarse con bienes inmuebles a largo plazo. De hecho, ni siquiera pueden hacerlo en conformidad con la legislación guatemalteca, sino que tienen que venderlos. Entonces, podríamos analizar qué otros bienes tiene usted en su patrimonio o incluso cómo está su operación para hacer el análisis de los ingresos que está teniendo y verificar si por ahí existe la posibilidad de armar una garantía que sea lo suficientemente sólida respecto de los bancos para que usted pueda renegociar su deuda en atención a ese patrimonio que es lo que lo está respaldando. Nuevamente, si bien estas disposiciones de los bancos son que se han dado más bien para las instituciones financieras son de carácter general, eso no significa que se vayan a aplicar a todos los deudores, sino más bien lo que significa es que los bancos o las instituciones financieras van a analizar cada caso concreto, cada caso particular para determinar si usted califica o no para estos beneficios. Recordemos que los bancos tienen que cumplir ciertas disposiciones y tienen que tener reservas técnicas, tienen que calificarlos, tienen ciertos riesgos que analizar. Entonces, por ahí hay un tema importante a considerar. Luego tenemos otra pregunta. Dice, tengo un contrato de alquiler que se vence a fin de mes. No quisiera renovar algo a largo plazo en las condiciones actuales. Para un contrato temporal se requiere hacer a través de una escritura pública o puede hacer algo más informal, intercambio de correos, por ejemplo. ¿Qué es lo más conveniente como arrendador? Ok, entiendo que su postura es de parte del arrendador, el propietario. Definitivamente creo que condiciones como la temporalidad, la corta temporalidad es recomendable. La escritura pública es obligatoria si se tiene que inscribir y eso es si el plazo es mayor de 3 años para adelante. Sin embargo, también hay que revisar su contrato original para ver si las modificaciones deben ser en la misma línea que el contrato inicial. Yo le recomendaría que uno siempre cuenten con el intercambio de correos, pero no dejen de cerrar el tema con una escritura pública para cubrirse usted. Esta tal vez para Alci. En el caso de uso de tarjetas de crédito, el presidente indicó que los emisores de tarjetas de crédito no cobrarán intereses por mora, pero sí están cobrando gastos administrativos. Cargos por mora, según ellos, es algo diferente a los intereses. ¿Se puede negociar estos cargos? ¿Cómo debiera hacerse? Muchas gracias por la pregunta y es muy oportuna porque nos están haciendo preguntas relacionadas con las tarjetas de créditos y préstamos. Entonces,
Primero, me gustaría mencionarles que hay una pregunta, me parece es de María Dolores, que si la negociación con los bancos respecto a tarjetas de crédito es distinto si se trata, por ejemplo, de una persona individual o de una empresa. Entonces, yo les diría que va a depender mucho de cómo esté usted operando como empresa individual. Finalmente, los bancos están abiertos a negociar y es lo que nosotros hemos visto, pero sí es importante tener en cuenta las consideraciones particulares. Quizá una persona individual no tiene ingresos o no ha tenido ingresos y entonces esa condición puede ser distinta de la empresa individual que continuó prestando servicios, pero que está teniendo una dificultad para pagar. Técnicamente, la opción de analizar tanto el tema de los intereses como el diferimiento de pagos le puede aplicar a cualquiera. Lo que va a estar distinto, digamos, lo que va a cambiar es cada caso particular dependiendo de las condiciones de la situación. Ahora, en el caso específico de las tarjetas de crédito, y esto es algo usual, hay que distinguir los intereses que se cobran por mora, de los intereses corrientes, por ejemplo, o de los cargos por la administración, que no son los mismos. Entonces, ahora los bancos están negociando el tema de la tasa de interés o los costos o cargos administrativos que le están cobrando por mora y no el interés corriente que le cobran por haberle puesto a disposición el dinero. Entonces, este beneficio o estas medidas especiales que se tomaron de COVID, si bien, como les mencioné, pueden aplicar para todos, es un estudio que se hace de caso a caso. Puede ser que alguien ya se encontrara en atraso en el pago de su tarjeta antes de esta situación y entonces esa condición varía el que le otorguen o no finalmente esta medida. O bien, si se le están cobrando, quizá usted no hizo una solicitud, pero no es que los bancos de manera automática iban a aplicar el beneficio o no necesariamente, sino que usted pudo haberlo pedido a su banco y si no lo ha hecho, lo más recomendable es que en este momento usted haga esta solicitud, no sin antes, por supuesto, haber hecho el análisis financiero. Muchas gracias, Alci. Tenemos algunas personas que han levantado la mano. Les agradeceríamos que sus preguntas, por favor, nos las hagan a través de la sección de preguntas y respuestas para que podamos conocerlas todos. Luego tenemos varias inquietudes también sobre si este webinar va a poder ser compartido con posterioridad. En efecto, el webinar está siendo grabado y va a estar siendo compartido a través de un link a los participantes del mismo. Tenemos ahora otra pregunta. Yo diría que por tema de tiempo solamente vamos a responder esta y otra pregunta. Esta creería va para Rogelio. Tengo un contrato con un proveedor por compra de suministros y yo los revendo. ¿Cómo puedo invocar fuerza? Yo los revendo, dice, pero tengo problemas con el cobro de mis ventas. ¿Cómo puedo invocar fuerza mayor con el proveedor y poder diferir mis compromisos de pagos con él? ¿Cuál sería el mejor camino a seguir? Correcto. Usar la fuerza mayor va a ser un esfuerzo muy grande. Vas a tener que negociar, creo yo que esa es la mejor salida, es cómo puedo ahora hacerle frente a la deuda que tengo con mi proveedor. Entonces, pactar algún tipo de diferimiento o un tipo de pagos en cuotas, ¿verdad? Puede ser que eso recargue algún tipo de interés, pero lo más importante es que puedas determinar, ¿hay algún producto y hay algunos clientes a los que les vendas y revendas ese producto del cual sí obtengas un cobro o un pago efectivo, ¿verdad? Porque eso es lo que va a mantener a flote y te va a dar tu disponibilidad, la liquidez para decir, cuando me entre de los clientes que sí pagan, puedo honrar mis compromisos hacia allá. Entonces empieza recabando la información de cuáles son los clientes que hoy día pueden pagar para saber entonces qué liquidez vas a tener para honrar los compromisos con tu proveedor y entonces poder llegar a sentarse a hacer una negociación. Creo que sería una recomendación apta para este escenario.
Muchas gracias, Rogelio. Tenemos una pregunta de Madeline Massat. Cuando los bancos... tenemos dos de Madeline. ¿Qué pasa si después de los 3 meses que se negocien con los bancos, aún seguimos sin activar la economía en el país? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece muy atinada para lo que estamos hablando ahora y sobre la situación financiera que les comentaba en la exposición. Y es que si ustedes analizan únicamente la situación actual sin tener en cuenta el largo plazo de su empresa, de su negocio, probablemente usted se acogerá a estas medidas. Pero cuando llegue agosto y usted tenga que pagar, y supongamos que las disposiciones gubernamentales no alargan estas medidas, usted probablemente se va a ver en conflicto para poder hacer pago de sus obligaciones, sean o no bancarias. Es por esto que es muy importante que antes de tomar una decisión respecto de ampliar el crédito que tiene o contratar uno nuevo, usted haya analizado por completo la situación, teniendo en cuenta estos escenarios. Se alargan las disposiciones, no se alargan, puedo seguir operando, no puedo seguir operando, porque todo esto lo llevará a usted o lo encaminará a tomar la decisión de contratar o no un crédito versus el únicamente diferir el pago de las cuotas. Incluso para aprovechar esta intervención, veo que hay algunas personas que preguntan qué pasa si yo ya renegocié, por ejemplo, y aún así me siguen haciendo los cargos. Bueno, puede ser porque usted, porque los bancos, automáticamente generan a través de sus sistemas los cobros. Y puede ser algún error o que haya habido algún malentendido y que se le haya hecho el cargo. Pero si usted solicitó el diferimiento y se le otorgó, lo más prudente sería que contacte a la persona del banco que lo ha atendido para poder revisar este tema. Nuevamente, aun cuando ustedes hayan solicitado el diferimiento, piensen siempre que están en momento de hacer un análisis distinto para no solo cambiar las condiciones actuales, sino que de repente tener un nuevo crédito que les permita tener una mejor condición. Muchas gracias, Alci. Quedan varias preguntas pendientes por responder, pero por temas de tiempo, pues no las vamos a poder abarcar. Sin embargo, tenemos los nombres de las personas porque no son anónimos. Tenemos los nombres de las personas y las estaremos respondiendo en forma individual al correo que utilizaron para registrarse. Muchas gracias a todos por su participación. A Andrea por habernos permitido tener este webinar. Y le cedo la palabra ya ahora a Andrea. Gracias, Marinés. Pues nada, gracias, Marinés. Alci, pues Rogelio, que es con el que estamos en pláticas hace varias semanas ya, ¿verdad? Con el que organizamos todo. Así que les comento, tenemos un programa completo de webinars para todos. Este es el quinto de, no sé, todavía seguimos organizando más, así que porfa, solo estén pendientes de las redes sociales de la Cámara. Vamos a tener otro con BLP que se va a llamar ¿Cómo mantenerme al día con las obligaciones corporativas y tributarias en tiempos de COVID-19? Todavía la fecha esa no está definida, pero ya lo tenemos. Y este jueves tenemos oportunidades de inversión y comercio entre Guatemala y Alemania. Va a estar la viceministra de Relaciones Exteriores, la directora de Relaciones Exteriores, el consejero comercial de Guate en Alemania, y me acaban de confirmar que el embajador alemán aquí en Guatemala también nos va a acompañar. Así que, pues nada, los invitamos a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, por sus preguntas y esperamos tenerlos en nuestros siguientes webinars. Gracias a cada uno y gracias, Andrea. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bye.